Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nos encontramos en el cuarto y último domingo del mes de noviembre del año 2021. Gracias a Dios porque su brazo fuerte nos ha sostenido con misericordia y fidelidad y nos ha permitido culminar un mes más. Así que adoremos al Señor con alegría. Y de esta manera le invito a que me acompañe a buscar en su Biblia el Salmo número 139. Es un salmo de David que exalta la omnipotencia y la omnipresencia de nuestro Dios. Dice así la Escritura: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oremos. Señor, te alabamos por tus múltiples perfecciones, te exaltamos porque, como dice este salmo, formidables, maravillosas son todas tus obras. Gracias porque tú nos has amado desde antes de la fundación de los tiempos. Tú conocías la hora exacta de nuestra entrada a este mundo, así como conoces el momento exacto en el que habremos de partir. Desde el principio de los tiempos, tú nos pusiste dentro de tus planes y con gran amor, con misericordia, nos has sostenido hasta encontrarnos hoy en el lugar donde tú has puesto cada uno de nosotros. Señor, tu plan se ha cumplido y sabemos que se seguirá cumpliendo a la perfección por todos los tiempos, por todos los siglos. Gracias porque el Espíritu Santo que tú has mandado a este mundo nos reconforta cada día y rogamos que nos dé un corazón recto y nos guíe, como dice este salmo, en el camino eterno. Señor, te ofrecemos este culto de adoración, esperando que tú te goces de recibirlo, que seas exaltado a través de cada una de las cosas que hacemos, porque tú eres el único digno de recibir honra, gloria, honor a tu nombre. En el nombre perfecto y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te entregamos todo lo que hacemos. Amén. Queridos hermanos, vamos a un bloque de alabanza, cantemos al Señor con gozo y posteriormente regresamos para orar por las necesidades de la congregación. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él.
por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. No te agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas, fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águilas tú nos Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú nos agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas, tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas, no te cansas, defiendes a quien débil es y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén.
aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Hermanos, es momento de orar por las necesidades de la congregación. Tienes miedo, temor, ansiedad, tus fuerzas se agotan por un problema, por alguna situación que te aqueja. Sientes que estás a punto de desmayar. El profeta Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, tiene un mensaje para ti en términos de aliento y de la fidelidad de Dios al sustentar a su pueblo. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el contexto inmediato es claro que este es un mensaje para el pueblo de Israel, pero el principio universal que aplica para nosotros como creyentes es que Dios ha prometido estar siempre, escúchalo bien, siempre con su pueblo. Y esta promesa debe llenar de fuego nuestros corazones y darnos valentía para seguir aún en medio de las pruebas. Recordemos que nuestro Dios es infinito, eterno, inmutable, que Él ha gobernado desde antes de la fundación del mundo, de los tiempos, y que Él gobernará hasta cumplir su plan perfecto. Y siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Si usted lee en su casa este pasaje completo, notará que en los versículos 10, 13 y 14, el Señor con mucha insistencia nos llama a no temer. Con la misma insistencia que lo hace una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Señor le ha declarado a su pueblo que Él estará ahí, que Él será su libertador, que Él será su protector, que Él será su ayudador. No importa cuán fuerte sea el enemigo o cuán adversas sean las circunstancias, el Señor estará en medio de su pueblo y siempre peleará por él. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque aún en medio de las pruebas, aún en medio de la adversidad, tú nos llamas a confiar en ti.
Y tú una y otra vez nos muestras a lo largo de la Escritura que eres nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra roca fuerte, quien nos sostiene de la mano, quien nos dice: no temas, yo te ayudo. Te suplico, Señor, que seas con cada uno de tus hijos. Tú en tu soberanía sabes perfectamente por la situación que cada uno de ellos atraviesa. Te ruego que les ayudes en sus aflicciones, en sus problemas, en sus enfermedades, en sus carencias. Señor, provéeles lo que a ellos les hace falta y ayúdales para resolver la situación que enfrentan. Que tu palabra, Señor, les anime, que llene de fuego sus corazones, que puedan seguir confiando en ti. Sabemos que tú en tu soberanía, Señor, tú dispones lo que es mejor para aquellos que son tuyos, y sin duda alguna sabemos que tú nos seguirás sosteniendo hasta nuestra partida de este mundo. Te rogamos que, Señor, tú nos permitas ser de bendición los unos para los otros y que nos utilices a cada uno de nosotros para tu honor y para tu gloria. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, vamos a otro bloque de alabanzas. Cantemos al Señor con gozo y posteriormente escuchemos con diligencia la predicación que hoy está a cargo de nuestro hermano José Carlos Ángeles. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú
todo el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor, me has dado amor. Nada bueno hay en tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cuanto ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Cuando ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor para el mensaje del día de hoy. Oremos.
Padre bendito, te agradecemos, mi Dios, por tu bendición y tu cuidado. Gracias porque eres bueno con nosotros y nos permites una vez más abrir tu palabra para estudiarla y ver las maravillas que tienes en ella para nosotros. Señor, rogamos que nos dirijas en nuestro estudio para que podamos entenderlo y para que podamos poner en práctica aquellas cosas que tú nos ordenas hacer. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Señor, limpia mis labios, permíteme abrir mi boca con claridad y explicar tu palabra de manera que pueda ser fácilmente entendida. Pero sobre todo ayúdanos a todos, Señor, a obedecerla. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a ver el mandato a la buena batalla de la fe. Y vamos a seguir nuestro estudio ahí en Primera de Timoteo. Y en la sección que vamos a estar estudiando el día de hoy, vemos ahí el encargo y la instrucción que se le da a Timoteo, y está esto en un punto culminante. ¿Sí? Aunque Pablo se dirige directamente a Timoteo, también de alguna manera es una especie de testimonio público de que está dando un mandato a este discípulo. Y este mandato iba a ser escuchado también cuando la carta fuera leída delante de toda la congregación. Por eso digo que es un testimonio público que se está haciendo. Y parece haber dos temas dominantes que conforman la exhortación. En primer lugar, la idea central del encargo es la antítesis y la separación. Pablo ha descrito la devastación experimentada por los oponentes, por los opositores que tenía en la iglesia de Éfeso. Y por lo tanto, lo que quiere hacer es impulsar a Timoteo en la dirección opuesta, es decir, hacia la santidad. La separación de todo lo que es malo, como se ejemplifica en el caso de los herejes, que ya estudiamos en el capítulo 6, versículos del 3 al 10, se subraya marcando el contraste. Le dice, mas tú, o pero tú, ahí en el versículo 11, que es donde vamos a iniciar. Y después viene esa fórmula tradicional de huir de unas cosas y seguir otras. Y el objetivo de asegurar que Timoteo, como delegado de Pablo, se diferencie notablemente de los adversarios, tanto en su enseñanza como en su estilo de vida, es bastante claro aquí en esta sección. Entonces, como hijos de Dios, a nosotros se nos manda vivir en santidad, y esto está en contraste absoluto con el mundo impío en el cual vivimos. Al igual que Timoteo, tenemos que huir constantemente de lo que hace el mundo y seguir aquellas cosas que Dios nos manda a hacer. Entonces, vamos a ver el mandato de pelear la buena batalla para que nos demos cuenta que no solamente era para Timoteo, sino que también es para nosotros. Entonces, vamos a leer nuestro pasaje del día de hoy, ahí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien. Vamos a dividir el texto en tres partes. En primer lugar, vamos a ver el contenido del mandato. En segundo lugar, vamos a ver al Dios del mandato. Y en tercer lugar, veremos una doxología a este Dios del mandato. Así que vamos a la primera parte. El contenido del mandato, y esto lo encontramos en la sección más grande del versículo 11
hasta la primera parte del versículo 15. El versículo 11, al comenzar la reafirmación de la comisión a Timoteo, vemos que Pablo pasa primero a la cuestión de su santidad, esa santidad que debía distinguirlo de sus adversarios. Pablo establece esta distinción de tres maneras. En primer lugar, emplea por primera vez en las epístolas pastorales, y es algo que va a repetir en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 10, en el versículo 14, en el capítulo 4, versículo 5, y en Tito 2:1, esta transición abrupta, pero tú, ¿sí? Está marcando un contraste. Y tal como se usa aquí, es un recurso retórico para enfatizar una ruptura con los oponentes y distanciarse de ellos. En segundo lugar, Pablo distingue a Timoteo en la apelación «Oh hombre de Dios». Este título supera la función retórica de otra frase similar, que es nada más «Oh hombre», que encontramos, por ejemplo, en Romanos 2:1, en Romanos 2:3 y en otros pasajes, ¿sí? Y esta superioridad, por así llamarla, se da en virtud de la adición del calificador «de Dios», ¿sí? Hombre de Dios, que coloca a Timoteo en la categoría de los numerosos siervos de Dios del Antiguo Testamento que fueron designados de esta manera. Por ejemplo, a Moisés se le llamó varón de Dios, a David, a Samuel, a Elías, a otros profetas. Asimismo, la presencia del marcador vocativo y emotivo que se usaba para dirigirse personalmente a alguien. Oh, ¿sí? Oh Timoteo, ¿sí? Esto distingue este título de la referencia general similar que se hacía a alguien que pertenece a Dios y que se utiliza, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:17. Pablo distingue a Timoteo no de todos los demás líderes, sino de aquellos cuyo estilo de vida demuestra una falsa pretensión de autoridad. En tercer lugar, la fórmula tradicional huye de esto y sigue aquello, ¿sí? Que encontramos también en 2 Timoteo 2:22, traza una línea enfática entre el comportamiento que ha sido denunciado, ¿sí? que Pablo llama estas cosas, huye de estas cosas, ¿sí? En referencia a la discusión anterior en los versículos del 3 al 10, y el comportamiento que debe ser abrazado. Entonces había una gran diferencia entre ambas cosas. Los dos verbos, huir y seguir, eran empleados habitualmente en la enseñanza ética griega y a veces se yuxtaponían como aquí. Entonces, Pablo ha distinguido el carácter y la vocación de Timoteo de la de sus adversarios y exhorta a Timoteo a separarse conscientemente de las cosas que ellos hacen y buscan y a seguir las auténticas virtudes de piedad de las cuales ellos carecen. El resto del versículo 11 completa lo que significa el mandato de seguir con una serie de seis virtudes. Y estas listas de virtudes, como por ejemplo la que encontramos también en 2 Timoteo 2:22 al 25 o en el capítulo 3, versículo 10, eran un rasgo típico de la enseñanza ética helenística que permitía agrupar y presentar las virtudes cardinales de forma clara y concisa. ¿Sí? El uso de este recurso por parte de Pablo y de otros escritores del Nuevo Testamento, a veces, junto a una lista de vicios que contrasta, era un recurso literario y pedagógico muy utilizado en aquella época. Las listas de virtudes cristianas también funcionaban para agrupar de forma clara las cualidades que debían caracterizar al cristianismo auténtico. Ninguna lista es exhaustiva, y cada una de ellas pretendía también llamar la atención sobre todo el estilo de vida que constituye una vida vivida en respuesta al pacto de Dios. Entonces, el contenido de las listas varía, pero hay un par de características, la fe y el amor, que constituye a menudo un núcleo importante. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14. Y esto hace una gran diferencia entre el uso cristiano y el uso secular de este tipo de listas. Porque el apóstol enfatiza constantemente estas dos características, la fe y el amor. Y aunque hay cierta distancia entre ellas, esta lista de virtudes constituye la contraparte de la lista de vicios más breve que se da en el capítulo 6, versículo 4.
Y esto ayuda a poner distancia entre la vida que debe seguir Timoteo y el camino que había sido seguido por sus adversarios. La palabra justicia puede ser un término muy significativo en el uso paulino. En algunos contextos, por ejemplo en Romanos 9:30 o en Romanos 10:3 o en Gálatas 5:5 y varios más, el trasfondo del tribunal del Antiguo Testamento, la justicia, es el estatus resultante que acompaña el veredicto de absolución emitido por Dios para los que han depositado su fe en Cristo. Es decir, que Dios declara justificados a los creyentes. Y sin embargo, aquí en este pasaje, es una forma de describir toda la vida ética observable de una persona, lo que los demás podían ver acerca de ella. Y significa rectitud moral en el sentido de una vida vivida de acuerdo a la ley de Dios. No se trata de restarle importancia a la orientación teológica de la vida justa, sino solamente de enfatizar el comportamiento que debe producir el hecho de creer en Dios. Recuerden que para Pablo ambas cosas iban siempre de la mano, la fe y la conducta. ¿Tú dices que tienes fe en Dios? Pues compórtate como alguien que cree en Dios. El segundo término, piedad, es aún más amplio. Como en todas las cartas a los colaboradores de Pablo, esta palabra caracteriza el conjunto de la existencia cristiana como la combinación de la fe en Dios y la respuesta ética observable a su pacto. Los tres términos siguientes, fe, amor y paciencia, forman un trío tradicional que resume la existencia cristiana. La fe y el amor es quizás la pareja esencial, como se puede ver en varios pasajes, y representan el concepto de piedad. La fe en este contexto podría significar fidelidad al Evangelio o a la verdad, o también podría referirse al acto continuo de creer el mensaje del Evangelio. El amor, por su parte, es la manifestación activa de la fe en el servicio sacrificado a los demás. Pero las expresiones anteriores de la combinación fe y amor muestran cómo atrae a otras virtudes importantes. Por ejemplo, fe, esperanza y amor aparecen juntos en 1 Tesalonicenses 5:8, como un trío distinto en 1 Corintios 13:3 o en 1 Tesalonicenses 1:3. Ya podemos ver cómo se hizo espacio ahí para añadir virtudes como la paciencia, ¿sí? O en Apocalipsis 2:19. Este término también aparece con la fe y el amor en las listas de 2 de Timoteo 3:10 o de Tito 2:2. Expresa la determinación y la perseverancia necesarias para sostener la fe y el amor frente a la adversidad, ¿sí? Que en estos tres escenarios tiene en vista el conflicto con los enemigos o con los adversarios. Lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. El término mansedumbre cierra la lista que da aquí Pablo, y su lugar en ella, al igual que su sinónimo en 2 Timoteo 2:25, es para describir la actitud necesaria para tratar a los opositores de forma que se facilite su arrepentimiento y reconciliación. Es decir, Timoteo tenía que tratar con mansedumbre a esos opositores, con firmeza, pero a la vez con mansedumbre, para facilitar el hecho de que ellos se arrepintieran y volvieran al buen camino. Entonces Timoteo debía llevar una vida que, contrario a la rebeldía y a las contiendas de estos opositores, mostrara una piedad genuina y una compasión por los que están en el error. Y si Pablo parece estar preocupado por las cuestiones éticas, el desliz en el comportamiento de algunos de los antiguos líderes de la iglesia explica esa preocupación. En cualquier caso, lo que no debemos pasar por alto es el hecho de que Pablo no separa los elementos de la conducta humana de los asuntos del ministerio, sino que trata de integrar la creencia y la conducta. Deben ir de la mano. Y no es casualidad que comience esta reafirmación del encargo de Timoteo desde una perspectiva ética. El punto de partida del ministerio es una forma de vida visiblemente diferente de la que sigue los valores del mundo. Una forma de vida que mantiene la fe, el amor y la conducta estrechamente unidos. En el versículo 12, Pablo agrega dos mandatos que se refieren más específicamente
a la salud de la fe de Timoteo y a la autenticidad de su salvación. La primera preocupación es que no caiga de la fe como lo han hecho otros, como lo vimos en el capítulo 4, versículo 12. Por tanto, en primer lugar, debe seguir participando en la contienda cristiana de la fe. Con pequeños ajustes, este mandato a Timoteo, que se da aquí en tiempo presente, emplea el mismo lenguaje y la misma metáfora atlética que se utilizará en tiempo perfecto para describir la propia fidelidad de Pablo en la lucha cristiana, en la segunda epístola a Timoteo, cuando Pablo le manda: pelea la buena batalla de la fe. ¿Sí? Y la aplicación de este lenguaje atlético de esfuerzo a la búsqueda de la virtud moral y a los diversos usos de Pablo en otros lugares, ya lo vimos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 10. Pero aquí Pablo da una fórmula más estereotipada, por así decirlo, adecuada al tono de comisión de la sección que estamos estudiando. Pero el énfasis en la lucha no se ve disminuido. ¿Sí? Cuando Pablo dice pelea, está usando una palabra que significa agonizar, luchar hasta quedar exhausto. Ahora, la palabra buena, que identifica esta contienda cristiana como auténtica, ¿sí?, como algo correspondiente a Dios, como algo noble o excelente. Y teniendo en cuenta la estabilidad de la fe de Timoteo, la preocupación de Pablo aquí parece ser que Timoteo no se canse o no se vuelva complaciente en el creer. ¿Sí? Que no haga lo que hicieron estos falsos maestros. El tercer mandato de Pablo, compuesto de 3 partes, dirige a Timoteo tanto hacia la meta de la fe como hacia atrás, a un momento decisivo de su historia personal. La combinación de pensamientos complementa el mandato anterior, ya que también subraya la obligación que conlleva su confesión pública de fe. En primer lugar, Timoteo debe echar mano de la vida eterna a la cual fue llamado. En el 1.16, y podemos ver también Tito 1.2, se describe la vida eterna como el objetivo de creer en el Evangelio. Es decir, creemos el Evangelio para llegar a la vida eterna. Teniendo todavía en mente la metáfora del esfuerzo atlético implicado en el mandato de pelear la buena batalla, el imperativo aquí, echa mano, indica que para el que persevera en la fe, la vida eterna se obtiene realmente en el presente. Para los verdaderos creyentes, la vida eterna no va a empezar después de morir físicamente. No va a empezar cuando el Señor nos resucite a la final trompeta. Para nosotros la vida eterna ya comenzó. Y aunque en la época actual seguimos luchando con la invisibilidad de las bendiciones de la salvación, como lo vemos en Romanos 8, 24 y 25, nuestra realidad ahora se basa en la certeza del acto pasado de Dios en Cristo. En segundo lugar, la reflexión en el caso de Timoteo es hacia atrás en la historia, hacia su propia experiencia de escuchar el Evangelio y responder a esa invitación a la conversión, en el llamado eficaz de Dios. Porque Dios llama a todas las personas a la salvación, pero su llamado solamente es eficaz en el caso de quienes creemos. Los incrédulos ignoran su llamado y siguen plácidamente su camino hacia la condenación eterna. Entonces, el llamado eficaz de Dios simplemente se refiere al llamado que se hace a aquellos que responden. Está describiendo nuestra respuesta, no el poder de Dios en su llamado, porque Él sabe quién va a responder y quién no va a responder. Pero el término, el llamado eficaz de Dios, se utiliza o lo utilizan los teólogos para describir el llamado en el caso de aquellos que sí responden o que sí respondemos. En tercer lugar, la dirección hacia atrás o hacia el pasado se confirma con la mención de la profesión o confesión pasada de Timoteo. El sentido pretendido es probablemente temporal, indicando que fue cuando hizo la buena profesión que se dio cuenta y respondió al llamado de Dios a la salvación. El acto de profesión implica un acuerdo, un reconocimiento de algún hecho y un compromiso. Al igual que la batalla de la fe, esta profesión también es buena, es decir, está de acuerdo con Dios. Pero Pablo omite cualquier descripción de lo que Timoteo confesó o profesó en aquella ocasión. La segunda referencia a la buena profesión, como aquella que hizo Cristo ante Pilato, ahí en el versículo 13,
Se refiere claramente al testimonio de sí mismo como el Mesías, ¿sí?, que lo condujo en última instancia a la cruz. Desde este punto de vista y teniendo en cuenta el pensamiento paulino en otros lugares, como Romanos 10 del 9 al 10, la alusión es seguramente a la confesión de Timoteo de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Señor. Probablemente se trata de la confesión inicial de fe de Timoteo en su conversión o en su bautismo. Ahora, hay una creencia muy popular entre varios comentaristas de que esto se refiere a una confesión hecha durante una ceremonia de ordenación, pero en realidad esto es muy especulativo. Sin embargo, no debemos pasar por alto que la alusión hacia atrás a la confesión y el compromiso iniciales del bautismo se hace teniendo en cuenta la vida y el trabajo actuales de Timoteo. Y esto se hace no solo como una forma de animarlo en circunstancias difíciles, sino más bien para recordarle las obligaciones asociadas a su confesión inicial que el tiempo no puede borrar. Y por eso Pablo añade la referencia a que lo hizo delante de muchos testigos. El relato de este acontecimiento pasado a través de la carta a Timoteo y a la iglesia de Éfeso extiende la obligación a través del tiempo, ya que también amplía este grupo de testigos para incluir a la propia congregación de Éfeso. Ahora, después de que Pablo le ha recordado a Timoteo acerca de la santidad en el versículo 11 y acerca de la fidelidad en la primera parte del versículo 12, y de que le ha hablado de su obligación desde el pasado hasta el presente, en la segunda y la tercera partes del versículo 12, ahora en los versículos del 13 al 15, en su primera parte, le reafirma cuál es la comisión. Y al hacerlo, Pablo retoma el doble encargo a Timoteo que le dio en el capítulo 1, versículo 3 y en el versículo 18. ¿Sí? En una reafirmación final de su comisión que también tendrá un último eco en el capítulo 6, versículo 20 y 21. El tono de la orden es autoritativo y formal. Te mando. ¿Sí? Y esto es apropiado para la importancia del momento. Aunque el mandato en sí mismo puede parecer sencillo, hay que prestar atención a las descripciones adicionales de Dios y de Cristo Jesús que acompañan al mandato como testigos y ayudan a darle peso. En primer lugar, como lo hace en muchas ocasiones, Pablo le da solemnidad al mandato al recordarle a Timoteo y a otros lectores la presencia íntima de Dios en medio de su pueblo. En otro contexto, esta verdad podría ser una fuente de consuelo, como en Lucas 12:6 o en Hechos 2:25, pero la presencia de Dios suele invocarse para garantizar la veracidad, ¿sí?, como se hace en Lucas 1:19, o aquí, y en el 5:21, para reforzar el sentido de la obligación contenida en un mandato apostólico. No era opcional, no es si quieres o si puedes, es un mandato solemne que tenía que ser obedecido. La mención como testigos tanto de Dios como de Cristo es paralelo a la del 5:21, en donde se añaden también a los ángeles elegidos, o también paralelo a la de a la de 2 de Timoteo 4:1. ¿Sí? Pero aquí cada testigo divino es descrito de una forma única. Dios es descrito como el que da vida a todas las cosas, o el que preserva la vida a todas las cosas. El verbo griego usado puede significar cualquiera de las dos cosas, pero el primer significado, el que tenemos en la Reina Valera 60, es el más probable en este contexto. ¿Sí? Dios el que da vida. Entonces, Dios es visto como el creador de la vida y el sustentador del universo. Pablo también menciona a Jesucristo acompañando a Dios como testigos los dos del encargo a Timoteo. Sin embargo, en contraste con la imagen de poder creador con que Pablo representa a Dios, el Cristo, que actualmente está exaltado, Pablo lo recuerda en su momento de suprema debilidad y vulnerabilidad terrenales, al recordar su interrogatorio ante Poncio Pilato. El momento específico es la escena del tribunal donde, en respuesta a la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús respondió, tú lo dices, o es como tú dices. O posiblemente Pablo tenía en mente esa escena cuando respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús,
tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esto lo encontramos en Juan 18, 36 y 37. Entonces, a este acto de confirmar su identidad mesiánica es al que Pablo se refiere con la frase dio testimonio de la buena profesión. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que debe encontrar su modelo de servicio fiel en la fidelidad que exhibió Jesús sin importarle el riesgo de que esto le costara incluso la vida. Tras invocar a los testigos divinos, el versículo 14 retoma y completa el encargo iniciado con las palabras te mando y sitúa todo el ministerio de Timoteo a la luz del regreso de Cristo. En primer lugar, el propio encargo se resume con la frase que guardes el mandamiento. La referencia es seguramente a lo que Pablo le ha encargado a Timoteo que haga en Éfeso. Esto se introdujo en el capítulo 1, versículos 3 al 5 y se completó en el curso de toda la carta. ¿Sí? Recuerden allí cómo comienza: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En segundo lugar, Pablo añade dos adjetivos: sin mácula ni reprensión. Estos dos adjetivos podrían referirse a la forma como Timoteo debía guardar el mandamiento, pero también podrían referirse a la forma en que Timoteo debía mantenerse a sí mismo mientras guardaba el mandamiento. Debido a que los dos adjetivos son más adecuados como descripciones de personas, ¿sí?, y se usan en otros pasajes para describir personas, la segunda opción es la más probable. Entonces, Pablo le podía estar diciendo a Timoteo algo así como que guardes el mandamiento y te guardes a ti mismo sin mácula ni reprensión. Esta interpretación da más sentido al énfasis de Pablo en el versículo 11. En cualquier caso, los dos adjetivos subrayan el grado en que Timoteo debe ser fiel en el cumplimiento de su encargo. En tercer lugar, Pablo establece un plazo de obediencia hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La referencia, por supuesto, es al acontecimiento escatológico de la parusía o la epifanía de Cristo, es decir, el regreso del Señor. El lenguaje que emplea Pablo caracteriza este acontecimiento como una intervención divina para traer ayuda y salvación. La palabra griega epifaneia, que usa aquí Pablo, y otras palabras relacionadas con ella, tenían una larga historia de uso en relación con las victorias militares de los reyes griegos, y fueron absorbidas por el discurso imperial romano. Ya en el Antiguo Testamento griego, ¿sí?, y en los escritos intertestamentarios, se había adoptado el lenguaje para describir las numerosas intervenciones y apariciones salvadoras de Dios, y sin duda el contenido teológico del concepto, tal como lo emplea Pablo, procede del judaísmo, donde se expresaba en diversas maneras. Ahora, la cuestión es por qué Pablo decidió emplear este concepto. La primera venida de Cristo también es llamada en otros pasajes su epifanía. El tiempo entre las epifanías de Cristo es el tiempo de la iglesia y es el tiempo en el que se debe cumplir el mandato de la misión. Asociado al regreso de Cristo estaba, por supuesto, el suceso del juicio, que presta al acontecimiento escatológico un elemento motivador también. Es decir, a la luz del juicio venidero asociado al regreso de Cristo, Timoteo debía ser diligente en cumplir con el mandato. En otros pasajes éticos, la mirada anticipada a la parusía sirve para motivar la excelencia en la vida cristiana. Fíjense, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces vean ese mandato a la luz del juicio de Dios. O en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces otra vez pone en perspectiva este mandato al mencionar el regreso de Cristo. Pues 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en todos estos casos, la referencia al regreso del Señor hace aún más solemne el mandato. Así también aquí en nuestro pasaje, esta referencia hace algo más que proporcionar el marco temporal para la misión. Muestra la urgencia de cumplirla. Esto supone que el acontecimiento escatológico de la Epifanía de Cristo se consideraba en cierto modo inminente, pero a pesar de que en estas cartas se insiste en vivir en la época actual y a pesar de que la mayor atención se presta a la organización y administración de la Iglesia, no hay buenas razones para dudar que se esperaba el pronto regreso de Cristo. El lenguaje de la Epifanía subraya la expectativa de un acontecimiento futuro real y visible de la intervención divina. Y junto con el sentido de vivir en la incierta época actual, como si fueran los postreros tiempos o los postreros días, como se llama ahí en el capítulo 4, versículo 1, o en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, es la expectativa de la parucía de Cristo y la creencia de que con ella se completará la salvación, lo que hace de la existencia cristiana un proyecto significativo y continuo, porque estamos esperando y estamos anhelando el regreso del Señor. Entonces no hay razón para dudar de que tanto Pablo como Timoteo podían prever que el acontecimiento se produciría durante su tiempo de vida. Sin embargo, ni siquiera su retraso fue motivo de decepción, pues la forma y el calendario de todo el proyecto de salvación están bajo la dirección de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, la primera parte del versículo 15 describe el tiempo de la Epifanía precisamente de esta manera. Dios la llevará a cabo a su debido tiempo. Junto con la palabra griega epifaneia, el verbo que se traduce mostrará, subraya el hecho de que el acontecimiento será una manifestación visible y decisiva, no una realidad invisible que crece lentamente. No, el concepto de su tiempo, es decir, el tiempo de Dios, ya lo habíamos encontrado en la discusión de Pablo sobre su misión a los gentiles en el capítulo 2, versículos 6 y 7, o en Tito capítulo 1, versículo 3. Y combinando su uso en este contexto con la aplicación que se hace aquí en nuestro pasaje, queda claro que Pablo concibe toda la época delimitada por las dos epifanías y caracterizada por su misión como sujeta al reloj de Dios. Entonces, Dios está al control del plan de salvación. Él es el que determina los tiempos. Nosotros anhelamos su regreso, pero no podemos determinarlo. Será cuando Dios lo tenga establecido. Entonces, ya vimos el contenido del mandato. Ahora veamos, en segundo lugar, el Dios del mandato. Y esto lo encontramos desde la segunda parte del versículo 15 hasta la tercera parte del versículo 16. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, este es el Dios del mandato.
La afirmación del control soberano de Dios sobre los acontecimientos escatológicos es desarrollada en una descripción de Dios en varios niveles y redondeada por una doxología que vamos a ver en la tercera parte del mensaje, es decir, una fórmula de alabanza al Señor. Y el paralelismo con la doxología del capítulo 1, versículo 17 es evidente, aunque la descripción de nuestro pasaje de hoy se considera más elegante que la anterior. Ahora, Pablo emplea 6 frases o adjetivos o apelativos formados en torno al lenguaje y las ideas del Antiguo Testamento que distinguen a Dios de todos los poderes humanos. ¿Sí? Es muy claro que enfatiza la diferencia entre Dios y los hombres. La primera frase repite descripciones divinas ya utilizadas. Bienaventurado o bendito atribuye a Dios características divinas de inmortalidad y felicidad. Y Pablo ya había empleado este término para describir a Dios en el capítulo 1, versículo 11. El siguiente adjetivo, solo o único. Esto hace eco de la reivindicación judía y luego cristiana del monoteísmo. Y esto también se enfatiza en la doxología del capítulo 1, versículo 17. Pero esta descripción restringe a Dios la condición de soberano o gobernante. ¿Sí? Él es el único soberano, el único gobernante. Este título llegó a utilizarse para Dios en el judaísmo intertestamentario, es decir, en la época entre los 2 testamentos, y aparece en 2 de Macabeos capítulo 3 versículo 24, que fue escrito en esa época, en relación con el término epifanía. Entonces, la intención de la descripción es atribuir y limitar exclusivamente a Dios las bendiciones y el poder de la divinidad auténtica. Todos los demás pretendientes a tales cosas están subordinados a Dios o son falsos. Y es muy notorio que en el Imperio Romano había varios pretendientes, ¿sí?, a esos atributos. Eran todos los dioses del panteón romano y los emperadores, quienes pretendían ser dioses, pretendían tener una autoridad divina. Tenemos en continuación la frase Rey de Reyes, o literalmente Rey de los que reinan. Esta frase repite, pero amplía la atribución de realeza en el capítulo 1, versículo 17, en la otra doxología. Y el título tiene sus raíces, por supuesto, en el Antiguo Testamento y en la protesta judía también que hicieron durante este tiempo entre los 2 testamentos en contra del politeísmo pagano. Y Cristo adquiere este título en forma ligeramente diferente en el Apocalipsis 17:14 y 19:16. El trasfondo de la frase adjunta, y Señor de señores, o literalmente Señor de los que señorean, es el mismo. La designación Señor se aplicaba normalmente a Cristo en esta carta. Sí, lo vemos en el capítulo 1, versículo 2, en el versículo 12, en el versículo 14, en el capítulo 6, versículo 3 y en el versículo 14. Y los únicos otros usos del Nuevo Testamento de la variación equivalente de esta frase se reservan para Cristo, ahí en Apocalipsis 17:14 y 19:16. Junto con las 2 frases anteriores, se hace la rotunda afirmación de que la autoridad y el poder de Dios para gobernar sobre todos los poderes humanos son incomparables. Nada ni nadie se puede comparar con el poder y la autoridad del Señor. Y el versículo 16 amplía la descripción de Dios. Pablo pasa de los elementos de poder y política a las cuestiones ontológicas, es decir, a las que tienen que ver con el ser mismo de Dios. La cuarta frase desarrolla el pensamiento del capítulo 1, versículo 17. Y aunque Reina Valera 60 describe allá a Dios como inmortal, utiliza una palabra distinta a la que aquí se traduce como inmortalidad. La palabra usada en el 1.17 sería mejor traducirla como incorruptible o imperecedero, con la implicación de que permanece para siempre. La palabra que se usa aquí, en cambio, significa literalmente inmortalidad y vuelve a enfatizar la singularidad divina al describir esta inmortalidad de Dios, una inmortalidad que los hombres no tienen, pero que podemos adquirir si creemos en Cristo. La adscripción
de la inmortalidad solo a Dios es la refutación cristiana de la falsa afirmación de los romanos acerca de que sus dioses, sus héroes militares, sus reyes y sus emperadores poseían esa cualidad. En 1 Corintios 15, 53 y 54, Pablo describe la resurrección de los creyentes con este lenguaje, indicando que la esperanza cristiana es nada menos que la participación en la única vida autogeneradora, que es la vida de Dios. La siguiente frase describe la gloria de la morada de Dios y dice que habita en luz inaccesible. Y la imagen de la luz brillante como descripción de la gloria de Dios se remonta al relato del Éxodo. La luz de la lámpara de aceite que ardía continuamente en el tabernáculo y posteriormente en el templo simboliza la presencia de Dios entre su pueblo, ahí en Éxodo 27:20 o 35:14 o en Levítico 24:2. También la teofanía del Sinaí, cuando Moisés tuvo una visión fugaz de la gloria de Dios, anticipa el uso gráfico posterior de la imagen de la luz para describir en términos tangibles la inefable aparición de Dios. Esto lo encontramos en Éxodo 33 del 18 al 23. Y los salmos desarrollan aún más la asociación de Dios con la luz, representándolo como el que se cubre de luz como de vestidura. O también cuando se habla de la luz de tu rostro en el Salmo 89:15. Y las reflexiones del Nuevo Testamento sobre la gloria de Dios siguen esta misma descripción. Lo vemos en 2 Corintios 4:6. Incluso hay afirmaciones como las de Apocalipsis 21:23 y 22:5 que declaran que la gloria de Dios es la luz de la Nueva Jerusalén. Y la aplicación definitiva de esta descripción se realiza finalmente en los escritos de Juan, que no solamente equipara a Dios con la luz, cuando dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz, sino que además transfiere la descripción al Hijo de Dios. Y vemos en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 1, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. En el 1:7, hablando de Juan el Bautista, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, es decir, testimonio de Cristo. Y así encontramos varios pasajes más en los escritos de Juan. Entonces la imagen de la luz se extiende de forma natural para describir la esencia del reino del Hijo. En Colosenses 1:12 y 13, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y también describe la esencia de la existencia cristiana dentro de ese reino. Fíjense, por ejemplo, en 2 Corintios 6:14, cuando dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sí? Cuando se nos manda no unirnos en yugo desigual con los inconversos, con los incrédulos. O en Efesios 5:8, Pablo dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En la primera a los Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. O en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La especificación de que la luz de Dios es inaccesible, aquí en nuestro pasaje, enfatiza el marcado contraste entre la deidad y la humanidad, y posiblemente recuerda intencionalmente la advertencia de que la gente no debía acercarse a la montaña debido a la presencia de Dios en su gloria. Esto lo encontramos en Éxodo 19:12. Pablo, usando un pronombre relativo, vincula la sexta descripción, ¿sí?, la de la invisibilidad, con la descripción anterior de la gloria y la luz, ¿sí?, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. La conexión de ambas ideas no es nueva, ya que el mismo relato del Sinaí proporciona la fuente tanto de la idea de la invisibilidad de Dios como de la incapacidad de los seres humanos para penetrar ese velo. Dice Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás.
Una vez más, la afirmación de la invisibilidad de Dios amplía el pensamiento que se acaba de hacer sobre la distinción entre Dios y las personas. Claramente, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista de su ser mismo, Dios es completamente diferente a los seres humanos, incluyendo a aquellos que aspiran a que se les dé la gloria y el honor divinos. Las imágenes y los conceptos del Antiguo Testamento se combinan para explicar la enorme distancia que, tanto en términos de poder como de carácter de la existencia, separa a la creación humana del Dios eterno. Infinitamente distintos, infinitamente superior el Señor. Entonces, ya vimos el contenido del mandato, ya vimos el Dios del mandato. Ahora veamos, en tercer lugar, una doxología al Dios del mandato. ¿Sí? Lo que vimos en el segundo punto fue la descripción de Dios, pero ahora sí vamos a la doxología misma. Y ahí dice al final del versículo 16, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Después de una descripción tan majestuosa como la que vimos en los versículos anteriores, solamente queda una expresión de doxología pronunciada con asombro. Esta confesión del honor u honra de Dios repite la doxología anterior del 1.17 y aquí se relaciona con su imperio o su poder, que se atribuía típicamente a Dios en el pensamiento judío y en el pensamiento cristiano. Y lo vemos en varios pasajes, en Efesios 1.19, en Efesios 6.10, en Colosenses 1.11, en 1 Pedro 4.11, en 1 Pedro 5.11. Y la atribución se refuerza al decir que es eterno. Su imperio, su poder es eterno o sempiterno, eterno para siempre. Es una forma pleonástica de expresarlo. Y finalmente el amén, que invita a Timoteo y a la iglesia de Éfeso a estar de acuerdo, a repetir con Pablo, amén, así es, o así sea. En conclusión, mis hermanos, es difícil estar seguro de la intención de Pablo al subrayar la autoridad, el poder y la naturaleza única de la existencia de Dios al cerrar la reafirmación de la comisión de Timoteo. Posiblemente quería darle un tono de solemnidad o de adoración, o tal vez quería darle el tono de un desafío a las pretensiones paganas. No hay que descartar completamente la posibilidad de que intentara reafirmar el desafío de su evangelio a las fuerzas del mundo y sus pretensiones. La carta estaba dirigida a Timoteo y a la iglesia que lo recibía para servirles. Y esta iglesia estaba sometida a la constante propaganda política, social y religiosa del mito efesio. Recuerden ustedes, este mito se expresa ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 35, cuando se describe a Diana de los Efesios. Y también esta iglesia estaba sometida a la propaganda de la gran historia imperial con sus emperadores deificados. Y por lo tanto, la iglesia necesitaba que se le recordara constantemente y que se le interrumpiera y contrarrestara este flujo del discurso pagano, del discurso mundano, si se quería entender y abrazar las anteriores y mayores afirmaciones de Dios y de Cristo sobre la cultura humana. La comisión de Timoteo como delegado de Pablo en Éfeso incluía esta tarea continua de estarles recordando la superioridad de Dios, de estarles recordando el mandato de obedecer a Dios, el mandato de andar como es digno del evangelio que profesamos. E igual de pertinente es la cuestión del efecto de nuestra cultura sobre nosotros y la respuesta apropiada que debe dar la iglesia en nuestros tiempos. Hay algo dentro de lo que Pablo le manda a Timoteo que haga, que debiéramos intentar replicar nosotros el día de hoy. Si es así, cualquier involucramiento evangélico eficaz para lidiar con los numerosos puntos de vista del mundo moderno requerirá algo más que simplemente repetir la misma historia, porque el mundo ya está cansado de oírla y ni siquiera nos presta atención. Esta historia tendrá que ser contada de nuevo, pero dentro del rango del lenguaje de cualquier contexto social y político que prevalezca en la sociedad a la cual nos dirijamos.
Habrá que descifrar el lenguaje y los símbolos que usa el sistema actual y luego voltearlos, dándoles un nuevo significado que desafíe la manera de pensar del mundo y transmitirlos en un mensaje que se oponga a todas las falsas pretensiones de poder, de autoridad, de promesa y de esperanza que este mundo tiene. Hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos para proclamar el mismo mensaje original del Evangelio usando un lenguaje que el mundo esté dispuesto a escuchar. Y no me refiero a hablar con vulgaridades y palabras vanas como lo hacen muchos falsos creyentes el día de hoy. No me refiero a maquillar y disfrazar el mensaje para introducirlo encubiertamente. No me refiero a diluir el Evangelio para que resulte menos ofensivo a los oídos paganos. Estoy hablando de estrategias eficaces de comunicación que nos permitan captar la atención del mundo para poder darle claramente el mensaje de salvación. Hacerlo de tal modo y con tal compasión, con tal testimonio, que estén dispuestos a escucharlo. Ayúdanos, Señor, a cumplir la gran comisión. Oremos. Señor, tú sabes que el mundo no quiere escuchar el mensaje que tenemos para proclamar. Tú sabes que parece caer en oídos sordos. Danos la sabiduría que necesitamos, Padre, para proclamar tu evangelio con poder. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a encontrar las palabras que capten la atención del mundo, para que escuchen el mensaje. La gente simplemente nos ignora, simplemente se da la vuelta y se va. Están cansados de oír tu mensaje. Perdónalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Toca sus corazones. Que tu palabra los martille y los quebrante. Y a nosotros ayúdanos a ser fieles en proclamar el mensaje del Evangelio, en proclamar el mensaje de salvación. Que haya en nosotros, Señor, ese deseo y ese amor por las almas perdidas, ese interés por ver más personas venir a los pies de Cristo. Señor, que manifestemos realmente el temor al castigo eterno a nuestros seres queridos, predicándoles tu palabra con sabiduría, respaldando nuestro mensaje, respaldando nuestras palabras con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, que puedan ver el amor de Cristo reflejado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser habladores, sino a ser hacedores. Que nuestra vida sea el testimonio evangelístico más poderoso para aquellos que nos conocen. Pero, Señor, no por eso dejemos de hablar, no por eso dejemos de dar el mensaje con toda claridad. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti.
tu grande amor. Cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más, siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. De todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, y a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi
sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas con tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Sigamos adorando a nuestro Dios y ahora hagámoslo a través de la ofrenda que hemos preparado para Él. Acompáñame por favor al primer capítulo de Malaquías, versículo 11. Dice la Escritura: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. He utilizado solamente este versículo como principio de que nuestro Dios fuerte, grande, poderoso, temible, es el único digno de recibir adoración y Él merece lo mejor. Máxime cuando se trata de su pueblo, un pueblo que ha experimentado misericordia y fidelidad. Así el pueblo debe responderle con gratitud y entregarle al Señor lo mejor. Si usted lee en su casa el resto de los versículos 12, 13 y 14, notará que estamos llamados a toda costa a evitar dar una ofrenda vana, como nos muestra la Escritura que lo hizo parte de su pueblo y sus líderes religiosos. En cambio, ofrendemos al Señor con alegría, trayéndole lo mejor. Oremos. Bendito Dios, gracias por el privilegio que tenemos de ofrendarte. Suplicamos que aceptes la ofrenda que nosotros hemos destinado para ti. Rogamos que llegue a ti con olor grato, que seas exaltado a través de ella. Y Señor, te suplicamos que en nuestro corazón tú pongas el ánimo y la disposición para entregarte siempre lo mejor y reconocerte en todos nuestros caminos. Gracias porque estamos seguros que tú seguirás ayudando y sustentando las necesidades de tu pueblo. Así pues, participamos de este acto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en la parte baja de su pantalla aparece el número de cuenta de nuestra iglesia, donde pueden depositar la ofrenda en reconocimiento al Señor por todo lo que es, por todo lo que ha hecho por nosotros. Hay varios avisos muy importantes para compartir. Primero, recordarles que a lo largo de la semana se llevan a cabo distintas actividades por medio de plataformas digitales y que cada uno de ustedes está invitado a participar. Por ejemplo, los días miércoles de 8 a 9:30 de la noche se lleva a cabo la reunión de oración. Los sábados a las 11 de la mañana, escuelita bíblica para niños entre 3 y 9 años de edad. Los domingos hay 2 clases después de terminar el servicio de adoración: clase de jóvenes y clase de adolescentes. Los días viernes a las 19 horas hay estudio para mujeres solteras, y el siguiente viernes también a las 19 horas clase para mujeres en general. También los días miércoles, cada 15 días a las 19 horas hay clase para hombres. En otro orden de ideas, me
han solicitado recordarles y enfatizar que a partir del próximo domingo, es decir, el 5 de diciembre, si el Señor lo permite, comenzaremos a congregarnos de manera presencial en el salón ubicado en Bosques de los Continentes número 68. El servicio de adoración empezará puntualmente a las 10:30 de la mañana, por lo que se le pide que tome todas las precauciones y las medidas necesarias para estar antes, un poco antes, en el salón, ya que si usted asiste deberá observar distintas medidas de seguridad. El uso del cubrebocas es obligatorio, la sana distancia, la toma de temperatura, la aplicación de gel antibacterial. Después del servicio de adoración no habrá ninguna otra actividad, no habrá ninguna clase presencialmente, por lo que se le solicita desalojar el salón inmediatamente, hacerlo en orden y con cuidado. También me han solicitado enfatizar que cada uno somos responsables de valorar nuestro estado de salud y de decidir si es conveniente congregarnos o quedarnos en casa. También, si usted padece de alguna enfermedad y especialmente es una enfermedad respiratoria, por amor a los hermanos, se le invita a que se abstenga de asistir. Ahora, si usted no puede asistir, no se preocupe, podrá seguir la transmisión del servicio de adoración a través de las distintas plataformas digitales de nuestra iglesia. Así vamos a nuestra oración de despedida y permítame dar lectura a un texto que se encuentra en Santiago 1, versículo 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Que el Señor nos dé fuerza y gracia para verdaderamente convertirnos en hacedores. Oremos. Señor, gracias por el privilegio que tú nos has dado de reunirnos, aunque sea de manera virtual, pero en un mismo sentir para exaltar tu gran nombre. Señor, sin duda alguna tu palabra nos anima, nos alienta, nos fortalece. Y rogamos que en esta semana que inicia, tú tomes en tus manos todas las actividades, Señor, que tenemos planeadas y todas aquellas que vamos a realizar. Padre, te ruego por nuestros líderes, te ruego por nuestros pastores, sé tú con ellos, ayúdales en todas sus actividades. Y también, Padre, dales inteligencia y sabiduría para que ellos puedan servir y dirigir fielmente a tu iglesia. Señor, rogamos por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de nosotros, que tú pongas en nuestro corazón, que tú nos satures del Evangelio, de tal forma que nos lleve a un verdadero cambio, tanto en nuestra forma de pensar como en nuestra forma de comportarnos día a día, en donde tú nos pongas, que seamos de utilidad para el reino, que demos gloria a tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Queridos hermanos, que tengan excelente semana, que el Señor les bendiga.